A todos y todas, vamos a conectarnos con Carmela. Perfecto. Invitar. Mm. Hola, la Copa Parca y Maleja, bienvenidas. Estamos esperando que Carmela se una. Mm, Listo. Hola, ¿cómo están? Sofi, hola, hola a todas las que se están conectando en este momento. Muchas gracias por conectarse a este live. Carmela, a ver qué pasa. Un momento. Enviar solicitud. Listo, hola, hola. Muchas gracias por conectarse. Durante el conversatorio pueden enviar las preguntas que se les vayan ocurriendo, que ya tengan por el chat. Vamos a darle unos minutos a Carmela. Charlotte, hola, bienvenida, bienvenidas a todas. Hoy vamos a tener este live sobre un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado en Argentina por Carmela Moró. Ella nos va a estar acompañando y nos va a contar un poco sobre el proyecto de ley, eh, pues por qué llevar la menstruación a la agenda política y pública de su país. Listo, Carmela, hola, ¿cómo estás? Estoy mm, perfecto, transmitir. Listo, vamos a ver. Listo, a ver qué pasa por acá. Esa. Listo, ya está. Ajá. Carmela, bienvenida. Bueno, No te disculpen que estoy así medio, estoy atravesando el COVID, así que por suerte bastante bien. Bueno, con fiebre, dolor de cuerpo y algunas otras cosas, pero bueno, cuando tomo la medicación un rato me siento bien, así que no va a ser un problema. Por ahora lo llevo bastante bien. Así que encantada de estar con vos de vuelta, Iris. Muchas gracias, Carmela, pues por conectarte incluso con tu estado de salud así. Pues te deseamos una pronta, pues que te mejores pronto. Y bueno, pues aquí muy emocionadas. Este es el primer live que hacemos desde el colectivo Derechos Menstruales Colombia. Somos un colectivo que nació en el año 2018 y trabajamos activamente por la agenda por los derechos menstruales en nuestro país, visibilizar todo lo que está pasando ahora en Latinoamérica. Y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy queremos, pues primero, si quieres como presentarte para todas las personas que nos están viendo, los invito y las invito a mandar sus preguntas durante el transcurso de esta conversación. Entonces, si quieres como contarnos un poco sobre ti y luego entramos ya en materia con el proyecto de ley integral de menstruación sostenible. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos también y a todas. En este momento soy asesora de jefatura de gabinete de ministros de la Nación. Siempre trabajé en el poder legislativo,
soy parte del gremio de la Asociación del Personal Legislativo y bueno, desde chica también soy activista política, así que milité en distintos espacios políticos. Hoy en el Frente de Todos, que es el espacio que es gobierno en la Argentina. Y bueno, desde mi lugar siempre en distintos roles, la preocupación y la vocación y el compromiso de buscar cambios estructurales y mejoras para que mejore la calidad de vida de nuestra comunidad. Así que hoy desde el rol que me toca también estoy armando un partido político en Argentina a nivel nacional que se llama Igualar, que bueno, está en formación, pero también está teniendo muchísimo desarrollo en todo el país. Y bueno, también eso nos invita a tener un proyecto de país y a hacer propuestas de gobierno y en ese marco, bueno, empezamos a ver cómo el tema de la menstrualidad en Argentina y en el mundo merece que empiece a haber políticas sanitarias y de Estado para atender esta situación que es un factor de desigualdad tan grande para las personas menstruantes, ¿no? Así que, bueno, viendo estas situaciones que empezamos a presentar distintas iniciativas para hacer un abordaje integral en cuanto a la cuestión de la salud menstrual y todo lo que tiene que ver con ello, como es el tema de la endometriosis, que también es una enfermedad gravísima, en general muy desconocida, muy ignorada por quienes no la padecen, y que también empieza cuando empieza el ciclo menstrual. Carmela, ¿cómo fue llevar la menstruación a la agenda política de tu país? ¿Cuáles fueron esos retos que te encontraste? ¿En qué año empezaste como a poner esto y a posicionar este tema en la agenda política? La verdad es que empecé el año pasado porque, bueno, en la Argentina, igual que en el mundo, ¿no? Después de Ni Una Menos, la agenda feminista tomó muchísima fuerza, sobre todo la que implementó el Ni Una Menos, ¿no? Que fue muy importante, yo siempre digo, porque la lucha feminista es histórica en el mundo, pero como todas las luchas tiene avances y retrocesos. La verdad que en la Argentina a lo largo de nuestra historia habíamos vivido distintas dictaduras y en esas dictaduras también había habido retrocesos, ¿no? Sobre el tema de los derechos, las libertades, los cuerpos de las mujeres. Así que en esta última etapa democrática, en esta última, mejor dicho, a partir de la recuperación democrática, fue habiendo evoluciones y cambios constantes en favor de los derechos de la mujer. Bueno, ya desde el 83 que en la Argentina no hubo más interrupciones de los gobiernos democráticos y más o menos, obviamente, cuando hay gobiernos nacionales y populares más, porque solemos ser quienes ampliamos derechos, ¿sí? Bueno, en esos casos hubo muchísimos avances para incluir las cuestiones de género. Y el año pasado, bueno, hace muy poco tiempo se terminó de dar un debate en la Argentina que finalmente el resultado fue la aprobación de la interrupción legal del embarazo seguro, legal y gratuito, y también la ley de los 1000 días, que es el acompañamiento a todas las personas que quieran seguir adelante con su embarazo, pero que tengan distintas dificultades, desde económicas, psicológicas, sociales. Así que también se aprobó esta otra ley y bueno, es un poco, fue, fue la agenda del año pasado más fuerte que tuvo la Argentina en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo y ahora ya había, cuando yo empiezo a investigar el año pasado, más por un fin social, que descubro el tema de las toallitas reutilizables. Bueno, ya había sabido de la copa menstrual, pero bueno, empiezo a investigar cuáles eran los beneficios. También de los pañales reutilizables, que es algo que también se viene muy fuerte desde Oriente también, y es una industria hoy de hecho muy importante porque también, al igual los pañales que las toallitas,
son sumamente nocivos para el medio ambiente y para la salud, y además es algo de consumo continuo, descartable, que también genera mucha desigualdad económica y social. Y bueno, me puse a investigar en realidad eso y para ver de qué manera se podía llegar con estos materiales a los sectores populares, y a partir de eso empecé una investigación y bueno, y la verdad no sé, viste, en política uno no sabe a veces muy bien cómo llega un tema, va a otro, porque es como que entras a investigar algo y te deriva a otro, y alguien te dice algo y te llama la atención. Así que así un día, no sé cómo, me puse a investigar qué proyectos había relacionados con el tema de la menstruación. Había algunos proyectos presentados por distintos legisladores, que en general eran campañas de acción social. Había algunos también para que el sistema sanitario público cubriera los elementos de gestión menstrual, pero no había uno que, bueno, lo que tratamos de presentar es un proyecto superador, ver todo lo que había efectivamente presentado y incorporar aquellas cosas que todavía no habían sido incorporadas, y tomar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, en nuestro primer proyecto de menstruación sostenible, lo que nosotros pedimos es que el sistema sanitario público y privado, o sea, las medicinas prepagas y las obras sociales, que en la Argentina están reguladas por un plan médico obligatorio, se incorpore los elementos de gestión menstrual. Incorporamos los antiinflamatorios, que no estaban contemplados en ningún proyecto tampoco, porque bueno, muchísimas veces claramente se atraviesa esto y se padece con dolor. Y después solamente ponemos los elementos ecológicamente sustentables, porque que es la copa menstrual, las toallitas reutilizables, los paños absorbentes, porque creemos que tiene que haber una sustitución masiva del uso de estos productos por el uso de los descartables, por cuestiones medioambientales. Son estos residuos descartables, son residuos patógenos, que son los mismos residuos que generan los hospitales, pero que no tienen el mismo tratamiento. Además, tienen agrotóxicos que nos hacen mal a la salud. La exposición prolongada a agrotóxicos hace que podamos tener abortos espontáneos, hipotiroidismo. Bueno, el otro día charlábamos con una sexóloga y también doctora de Colombia, que ahora está en Estados Unidos, y también nos comentaba que el uso de las toallitas diarias, por ejemplo, estas descartables, son las que nos generan flujos e infecciones, ¿no? Y que también son cosas que nosotros desconocíamos. Entonces creemos que el reemplazo masivo de estos productos tan malos para la salud y el medio ambiente es muy importante. Además de entender que es una industria, ¿no? A nosotras nos hicieron creer bueno, que era importante para ser una mujer exitosa disimular la menstruación, esconder la menstruación, atravesarla, si era con dolor o con incomodidades, como si no sucediera nada, y que esa era la forma de ser exitosa como mujer. Pero atrás de esto también había una industria, ¿no? Hay una industria muy fuerte, sobre todo de los Estados Unidos, también ahora de Brasil. De hecho, nosotros, nuestro país, que de por sí tiene un problema con el tema de importar 300 millones de dólares en estos productos. Por eso nos parece importante un reemplazo masivo de estos productos por los otros. Obviamente después las mujeres que quieran elegir adquirir estos otros productos descartables lo pueden hacer, y también entender que hay zonas que no hay acceso al agua potable y distintas situaciones de este sentido, y que en estos lugares sí va a haber que llegar con productos descartables, porque los reutilizables tienen que tener agua para poder higienizarlos. Y ahí decía una que está acá con nosotros,
Sí, el proyecto también suma los controles anuales ginecológicos que van a ser, lo vamos a adaptar a médicos porque también no solamente los ginecólogos son aptos para también poder estudiar esta situación. Así que el proyecto lo que dice, uno de los proyectos era la entrega gratuita de todos estos elementos bajo un control médico anual, que se incorpore en la educación sexual integral todo lo que tiene que ver con los contenidos acerca del ciclo menstrual y los cambios corporales psicofísicos que padecemos a partir de empezar con el ciclo menstrual y fomentar la industria de nuestro país, porque además la copa menstrual, las toallitas reutilizables y estos otros elementos se pueden producir tranquilamente en la Argentina. Y después, inmediatamente después, presentamos otro proyecto de licencia escolar para que un día mes calendario tengan una licencia las personas menstruantes, que significa que si faltan no se les compute esa falta y que puedan recuperar los contenidos. Que eso es un poco Ok. lo que más llamó la atención en la región, ¿no? Ujú. Carmela, una pregunta, devolviéndonos un poco al proyecto, a la Ley Integral de Menstruación Sostenible, para todos los que nos están viendo y las que nos están viendo, y bueno, esto lo vamos a dejar alojado en nuestra página. ¿Cómo le puedes explicar a alguien de una forma sencilla en qué consiste este proyecto de ley? ¿Cuáles son esa integralidad de la que se habla? Bueno, a ver, para nosotros lo más fácil de explicar y que la gente entienda para no estigmatizar, que no haya prejuicios, es hay una cantidad enorme de Hola. económicos para comprar los elementos de gestión menstrual. Llámese las toallitas, la copa, el tambor, no importa. Y los antiinflamatorios, ¿no? Que son los que nos calman el dolor. Bueno, esas mujeres y niñas y adolescentes, por no tener acceso a estos recursos, dejan de ir al colegio, dejan de socializar, pueden faltar al trabajo y perder esos trabajos, y claramente además les produce hasta una situación muchas veces de vergüenza por estar expuestas a una situación que no pueden gestionar. Otra cantidad enorme de mujeres, niñas y adolescentes tienen recursos económicos escasos y tienen que elegir entre destinar parte de esos recursos a estos elementos de gestión menstrual o a otros elementos que también son de suma necesidad, como es el tema de alimentarse, de vestirse, de acceder a un medicamento. Y aunque tuvieran una situación económica favorable, es un gasto que tenemos las mujeres mensualmente, las personas menstruantes todos los meses y que los hombres claramente no lo tienen. En un contexto donde la brecha salarial es tan grande y hay un contexto, sobre todo en nuestra región y en muchas regiones del mundo, de feminización de de la pobreza y falta de acceso al trabajo o de un trabajo bien remunerado, es una injusticia que todos los meses tengamos que destinar parte de nuestro salario, solo nosotras, a estos elementos de gestión menstrual. Pero además, lo que es muy grave es que como fue siempre un tema tabú, un tema del que no se habló mucho, del que nos enseñaron este tipo de cuestiones que hablábamos al principio, que para ser exitosa tenías que disimular y poder gestionar esto para que no se notara. A mí me pasó el otro día, me pasa todo el tiempo cosas raras, pero en un programa de televisión la chica, una de las chicas que nos entrevistaba me decía, porque vos no tuviste que faltar al colegio porque estabas menstruando. Sí, le digo, yo tuve que faltar al colegio muchas veces porque me estaba afectando el ciclo menstrual. Bueno, pero no faltaste nunca al trabajo. No, no, también, sí, falté al trabajo. Le digo, ¿y por qué me lo decía de esta manera como dando por hecho? Como dando por hecho que una mujer, digamos, con determinada situación, claramente para poder haber prosperado en la vida, no tiene que haber accedido a este privilegio, o no privilegio, mejor dicho, a este derecho de poder, y no es así, es todo lo contrario. Lo que yo les explico es la mujer que yo en mi caso he faltado al trabajo, pero eso no me ha costado el trabajo, ¿sí? Claramente a muchas mujeres eso sí les cuesta el trabajo por no tener estos derechos adquiridos. Y muchas chicas que faltan más de un día, porque a veces puede ser muchísimo peor, también pierden la escolaridad. Entonces es un factor de desigualdad muy, muy grande,
aunque no se note, aunque no se vea. Y además incorporamos en todos los proyectos que estamos presentando esta necesidad de capacitarnos. Nosotros lo decimos por medio de la educación sexual integral que se incorporó en la Argentina hace unos años y se da en toda la escolaridad. Bueno, los contenidos relativos al ciclo menstrual. El otro día me junté con compañeras que padecen lo que es la endometriosis, y más allá de que yo conocía la enfermedad conceptualmente, es una enfermedad tremenda que se da a partir del ciclo menstrual y que tiene y deriva, bueno, que lo tienen el 20% de las mujeres, que solo se manifiesta en el 10%, y a veces no se manifiesta durante toda tu vida y se te manifiesta de golpe, y es tremendo, podés perder órganos, perdés muchísima calidad de vida. Las que padecen los síntomas tienen dolor cuando tienen sexo, menstruan muchas más veces durante el mes, bueno, tienen otro tipo de dolores. Para que me gusta explicar un poquito lo que es la endometriosis, muy simple, también para que la gente entienda por qué es importante todo esto. Bueno, imaginemos que estas otras mujeres necesitan otro tipo de cosas, no solamente más plata para gestionar su menstruación, sino para los tratamientos que hoy tampoco están incorporados en nuestro sistema de salud para enfrentar esta enfermedad tremenda. El endometrio, que es lo que genera esa especie yo lo llamo mucosidad, sangre y demás, que adentro de las trompas de falopio, y que es que cuando llega la menstruación eso se deshace y menstruamos. Bueno, ese endometrio, salen pedacitos de endometrio de las trompas de falopio y se alojan en distintas partes del cuerpo, en un órgano, en las piernas, y funcionan como pequeños endometrios. Entonces, cuando vamos a menstruar, empieza el ciclo menstrual, esos pequeños endometrios generan estas también mucosidades que se pegan en otros órganos del cuerpo, ¿no? Y claramente cuando menstruan todos esos, no menstrua solamente el que tenemos adentro de las trompas de falopio. Pero además, obviamente, que genera también a veces que se peguen órganos. Entonces las mujeres que tienen endometriosis, además de tomar hormonas, además de tener a veces acceso a un DIU, porque no hay un tratamiento establecido, entonces prueban distintas cosas. Un DIU que haga que no se produzca el ciclo menstrual mientras lo tenés puesto. Muchas veces se tienen que hacer operaciones para limpiar estos pequeños endometrios de los distintos órganos, despegarse órganos, y bueno, muchísimas mujeres no saben que lo tienen y pierden. El otro día una compañera me contó que a ella le cortaron parte de su intestino porque claramente se lo agarraron tarde y tuvo que enfrentarse a eso, más después lo que es el tratamiento de la endometriosis. Y muchas obviamente terminan siendo, eh, se les terminan extirpando los órganos para que no sufran este padecimiento, pero bueno, obviamente, digo, todo muy traumático, toda una cosa muy fea. Y bueno, la verdad que ni siquiera nosotras mismas teníamos conciencia de todo este tipo de situaciones que se dan en consonancia con lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Entonces podríamos decir que todo este proyecto de ley toma justicia tributaria, derecho al trabajo y derecho a la educación, salud menstrual y medio ambiente. Digamos, como nos has hablado como de esos 4 ejes en relación a la vivencia menstrual. Me llega una pregunta, porque hablabas un poco también de los analgésicos y de esta visita, digamos, casi como que una visita al año al ginecólogo. Como hasta qué punto el suministro de analgésicos puede perpetuar la visión patológica que se tiene de la menstruación. ¿Existen algunas otras alternativas dentro de los componentes de educación o dentro del programa médico obligatorio para las mujeres en tu país? No, todavía hoy no existe nada de esto. Te quiero decir, son dos proyectos presentados. Lo que pasa es que somos muy Claro. optimistas porque tuvimos reuniones interministeriales donde también participaron legisladoras, y quedamos que sí o sí este año iba a ser una cuestión en la agenda legislativa poner sobre el tapete todos estos proyectos
y elaborar, bueno, que los que finalmente tengan más consenso para que haya políticas públicas a partir de esto. Sí hay un cambio muy grande en lo que es en los municipios, en las distintas regiones, se empezó también a visibilizar esto y se estaban empezando a tomar medidas en distintos organismos, en distintos trabajos, para proveer a las mujeres de los productos de gestión menstrual. Es verdad que hay que ver qué otras medidas se puede hacer para, bueno, primero decir algo, es cierto que hay mujeres que no padecen dolor, yo creo que son pocas, o que no es, digo, o que no es ininterrumpido, digo, hay veces que tenés dolor durante años y por ahí un tiempo no. Hay quienes consumen lo que son las pastillas anticonceptivas, que también se les regulariza un montón de cuestiones, entre ellas cosas también padecen a veces menos dolor y menstruan menos tiempo, pero bueno, digo, hay distintas situaciones. Es verdad que para el tratamiento del dolor puede haber terapias alternativas, inclusive ponerse calor, digamos, todo depende de la intensidad y de ese dolor. Y bueno, y ver que no sean estas otras cosas, porque, por ejemplo, si vos padeces endometriosis y no lo sabés, porque para eso necesitas un estudio especial, sufrís muchísimo dolor y ni siquiera un analgésico, digo, obviamente el analgésico es lo más efectivo, pero bueno, lo importante es que ni los médicos a veces ni nosotras somos conscientes de que cuando hay mucho dolor podemos tener esta enfermedad y no lo sabemos, porque para que se manifieste o tiene que pasar algo grave o realmente tiene que haber un estudio especial. Esto no salta en una ecografía ni siquiera en una intravaginal, con lo cual también hay que ser conscientes de que este tipo de cosas hay que estudiarlas para ver cómo atender cada patología de manera distinta. Yo entiendo que haya personas que lo padecen con muchísimo más tranquilidad, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o comodidad, pero lo cierto es que parece que para otras puede ser algo tremendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, buscar, es verdad, es importante, es importante lo que acabas de decir, me llama la reflexión, porque en realidad el otro día hablábamos por otros temas, ¿no? La falta de Sí. reconocimiento a otro tipo de terapias alternativas que no sea el medicamento, ¿no? Y ahí también nos falta un avance muy, muy grande, no porque no haya, obviamente en nuestro país hay un montón de terapias alternativas, de terapias también que tienen que ver con los productos naturales y que son sumamente efectivas, pero bueno, no hay ningún tipo ni de marco regulatorio ni de reconocimiento a estas otras terapias y está bueno por lo menos empezar a conocerlas para divulgarlas, ¿no? Así que vamos a investigar sobre este tema también. Pero bueno, en principio, nada, las que tienen endometriosis sí tienen que ser operadas muchas veces para vaciarlas de estos pequeños endometrios que se van generando y bueno, eso ya es otra cuestión también, pero también relacionada al ciclo menstrual, ¿no? Claro, Permiso, me voy a sacar esto. tranquila. Ok. Carmela, dentro de empezar a posicionar este tema en la agenda política de tu país, empezar estas investigaciones, ¿te has encontrado con movimientos de activismo menstrual en Argentina, con colectivas que ya estén trabajando estos temas? Y si lo has encontrado, digamos, ¿cómo ha sido ese diálogo con ellas o con estos grupos? Sí, en realidad hay había algunas iniciativas que después por ahí se durmieron, pero que obviamente empezamos a contactarnos entre las personas que teníamos interés y que habían hecho algunas investigaciones. Hay acá una publicación en Argentina que se llama Economía Feminista, que son todas obviamente escritoras, periodistas que hacen distintas publicaciones. Ellas habían tenido en su momento una campaña que se llamaba Menstruación. Después varias legisladoras habían tratado el tema, ya quizás de una manera más de política asistencial.
había pequeñas expresiones, no grandes grupos, digamos, ni movimientos que trabajaran esta agenda, no, todavía no. Sí, la de la endometriosis, por cuestiones obvias, hay muchísimas organizaciones que sí tratan de visibilizar y de darle una respuesta sanitaria a esta enfermedad, pero lo otro no, lo otro se está generando y se está gestando ahora y esperemos ser cada vez más. Y además también nos gusta visibilizar cómo en el mundo empezó a haber muchísimos cambios con respecto a esto. En algunos otros lugares del mundo ya había la licencia laboral por el tema de la menstruación como un derecho. En la Argentina sí había en otra época, después esto se derogó. Y hay ahora, no a nivel ley, pero sí a nivel convenios colectivos de trabajo, algunos trabajos que te dan 2 días por menstruación. Así que en realidad se trata de retomar una política pública también que en su momento se había, por eso de lo que te decía, los avances y los retrocesos, ¿no? En nuestro país particularmente los retrocesos tuvieron que ver con esto, ¿no? Con las dictaduras, con los procesos dictatoriales. Después, si digo más lento o más rápido, siempre claramente hay avances. Así que bueno, también ver esto, ¿no? Cómo también el día de mañana legislamos el tema de la ausencia, o mejor dicho, de la licencia por menstruación en los trabajos, aunque esto genera más polémica y también muchísimo enfrentamiento de las mismas mujeres porque creen que esto las va a desfavorecer a nivel laboral. Y bueno, en eso tiene que haber todo un cambio cultural mismo también de los empleadores que tienen que entender que ya inclusive las empresas más exitosas en el mundo, y hay también una cantidad de análisis hechos, el trabajo se optimiza cuando se mejora la calidad de vida de quien realiza ese trabajo, ¿no? Entonces, y la producción también se optimiza cuando esto es así, cuando hay un ambiente de trabajo respetuoso, cuidadoso, pero bueno, también en algún momento tendremos que hacer ese avance a nivel general porque no puede ser que en algunos trabajos las mujeres tengan este derecho y en otros no, ¿no? Lo que pasa que además perdón, y lo último, además de legislar, después hay que tratar de que estos derechos sean de cumplimiento efectivo, que es lo que uno trata también cuando hace un proyecto de ley, saber que después se pueda cumplir, ¿no? Claro. Es decir, que en tu país sí existía una licencia menstrual o un día por ley Para lo laboral, para el para ámbito lo... laboral. Sí, Sí. inclusive las docentes en la provincia de Buenos Aires, esto después hubo un retroceso ¿Y en qué año más o y menos fue este se proyecto de derogó. ley? La verdad no sé en qué año se derogó, pero ponele que esto se aprobó en 1949, por lo que me contaban, no lo investigué. Sí, no, de hecho, a ver, en la Argentina el movimiento feminista más importante se dio en la época de 1890, 1900, ¿no? Las primeras médicas, inclusive en la Argentina, fueron las primeras impulsoras de los movimientos feministas. Y ya en 1900 pedían un montón de cosas que gracias a Dios estamos conquistando hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho al acceso seguro, legal y gratuito del aborto. Digamos, esto es una demanda histórica. Por eso digo que producto de los procesos dictatoriales ha habido avances y retrocesos. Afortunadamente en distintas etapas se han conseguido avances. Bueno, en 1925 empezaron las primeras leyes que favorecieron a las mujeres con respecto al tema de los horarios laborales, de que no podían trabajar los fines de semana, también con el tema de los niños, el tema del amamantamiento. Después, bueno, con la época de Evita tuvimos lo que es el voto femenino, pero ya también antes había habido en rebeldía, porque antes no estaba aprobado el voto femenino, pero tampoco estaba prohibido. Entonces, una mujer había ido a elecciones y de hecho entra como legisladora
y después tuvieron que hacer un proyecto para anular esa votación porque efectivamente no había nada que lo prohibiera, pero implícitamente estaba entendido que sí, que las mujeres no podíamos participar. Con lo cual la lucha feminista sabemos que en el mundo y en nuestro país tiene una historia enorme y larga y avances y retrocesos. Nosotros creemos que este es un momento sumamente propicio para avanzar, ¿no? Y para no quedarnos, también solemos escuchar en cuanto a muchos cambios que son necesarios y también en materia de género, hay que ir de a poco. Y la verdad es que no hay por qué ir de a poco. El ir de a poco es ir reconociendo nuestra situación de a poco, como decir, bueno, no por el medio, no, hay que ir a fondo para que justamente esto sea una cuestión saldada y podamos mirar para adelante y seguir ocupándonos de tantos otros temas que nos tenemos que seguir ocupando y que son parte de nuestra agenda, pero yo digo algo que siempre lo repito, la mayor conquista o el mayor derecho que tiene que tener una mujer y un ser humano, ¿no? No solamente las mujeres, es la libertad económica para poder desarrollar su vida con todas las necesidades básicas y satisfechas, ¿no? Y necesidades básicas también a veces es el acceso a la recreación, no solamente la alimentación o la vestimenta, es el acceso a la salud, el acceso a la educación. Así que me parece que lo más importante es establecer políticas que vayan directamente a generar cambios en la economía de las mujeres para que puedan administrar estos recursos y que estas desigualdades no sean un factor excluyente dentro del mundo laboral ni educativo, ¿no? Me parece que si a nosotras nos dan determinadas condiciones de igualdad en este sentido, obviamente prosperamos naturalmente porque tenemos las mismas capacidades que el otro género, digamos, ¿no? Pero claramente para eso tienen que reconocernos este tipo de situaciones. El otro día, porque también fue parte del discurso feminista muchísimos años, esto de decir que las mujeres somos iguales a los hombres, ¿no? Entonces un periodista me decía, pero como ustedes dijeron siempre que eran iguales y ahora quieren tener un tratamiento preferencial. No, lo que tenemos es igualdad frente a la capacidad, o mejor dicho, podemos ser iguales a la adquisición de derechos. Tenemos los mismos derechos que tienen los hombres a tener igualdad en el acceso al trabajo, a la educación, a la salud. Pero no somos iguales, ni siquiera entre nosotros y nosotras, ni siquiera entre nosotras, digamos, ¿no? Y para mí es muy importante reconocer estas diferencias, ¿sí? Quizás iguales somos, pero somos diferentes para poder prosperar también en materia de políticas públicas. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintos contextos culturales, educacionales, elecciones de vida, somos diferentes desde muchas cuestiones, no solamente desde nuestras cuestiones de género. Entonces, para tener políticas efectivas hay que reconocer y respetar esas diferencias, ¿no? Y atenderlas también. Y elaborar políticas para esos distintos, ¿no? Que no todos elegimos la misma forma de vida, no todos tenemos la misma cultura, pero sí todos tenemos derecho a acceder a determinadas cuestiones. Eso sí hay que igualar, ¿no? El acceso a los derechos. En este orden de ideas sobre el acceso a los derechos, pues históricamente se ha hablado de los derechos sexuales y reproductivos y pues ¿consideras que podríamos empezar a hablar de derechos menstruales como una agenda que si bien puede ir de la mano con estos otros derechos, es una agenda independiente o consideras que la menstruación y estos derechos de los que hemos hablado hoy caben todos dentro del mismo paquete? No, está todo íntimamente relacionado. Lo que pasa que muchas veces, a ver, la menstruación siempre se trató como un tema relacionado a lo reproductivo, ¿no? Y en algún momento también a lo que es la libertad sexual, ¿no? Esta posibilidad de, inclusive, a ver,
métodos, bueno, los métodos anticonceptivos, y yo no estoy de acuerdo en cuanto a en algún momento de la historia también al tema del aborto como parte de la libertad sexual, digamos, ¿no? Me parece que se puede ejercer la libertad sexual cuidándose, que se puede ejercer la libertad sexual teniendo acceso a al conocimiento, a esta necesidad, pero no solo al conocimiento de saber cómo cuidarnos, de evitar un embarazo, sino también teniendo acceso a los anticonceptivos, a un DIU, porque nosotros decimos, bueno, eso está y es mentira. Después cuando una chica muchas veces quiere tener las pastillas anticonceptivas, tiene que trasladarse un montón de kilómetros o de viaje para llegar a una salita y que muchas veces le digan que no hay, que no está, y claramente además por ahí le dan dos paquetitos y después tiene que volver y así continuamente. Y muchas veces hay mujeres que ni siquiera tienen el tiempo, los recursos económicos para ir a esa sala o a ese hospital, digamos, ¿no? Entonces eso no es una realidad. Entonces frente a la realidad de la necesidad a veces de tener que enfrentar un aborto, bueno, nosotros sí creemos en que tiene que haber un respaldo sanitario para evitar pérdidas y demás. Pero me parece que la cuestión del ciclo menstrual siempre se relacionó en algún punto básicamente a la reproducción y por ende a la sexualidad, ¿no? Porque era cómo afectaba dentro de nuestra sexualidad la menstruación en cuanto a poder quedar embarazadas o no. Pero bueno, hoy también esto va a tener que tener otra agenda, es decir, bueno, también derribar mitos, ¿no? El tema de poder tener la sexualidad normal también cuando a veces estás menstruando, o qué sé yo, a ver, déjame pensar, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, las que tienen endometriosis, que tienen, me contaba una de las chicas, que tenía muchísimo dolor cuando tenía relaciones sexuales y ella creía que era normal, ¿no? Y que entonces tenía orgasmos inclusive, pero con dolor. Y ella pensaba que el sexo era así, no tenía conocimiento de que efectivamente tenía una enfermedad y que no tenía que padecer ese dolor. Entonces, por eso me parece que hay que hacer un abordaje integral y está bueno también esto, ¿no? De hablar de sexualidad, que es una de las cosas que se incorporó en la ESI, en la educación sexual integral, de cómo vivir esa sexualidad y a veces como el ciclo menstrual puede ser un factor también, no el ciclo en sí mismo, sino estas otras cuestiones que a veces pasan y el respeto, ¿no? Yo siempre digo también el respeto que tienen que entender los hombres hacia los cuerpos femeninos, también con respecto a la sexualidad, de que cuando uno tiene una pareja o tiene una relación, una mujer no está siempre dispuesta, digamos, ¿no? Como para que también estos ciclos a veces generan incomodidades y malestar, y también a veces es una razón para decir que no, y el respeto a estas situaciones, ¿no? Desde el mismo núcleo familiar, pero también como pareja. Obviamente hay otras mujeres y otros momentos del ciclo menstrual que se practica la sexualidad con total normalidad y con total placer, pero bueno, poder hablar de estas cosas y pensarlas ya es un montón, digamos, ¿no? Porque imagínate que de esto hasta hace poco prácticamente no lo hablábamos y mucho menos así abiertamente, digamos, ¿no? Ok, bueno, pues Carmela, muy agradecidas contigo desde el colectivo por habernos dado tu tiempo, e incluso con tu estado de salud, ¿cómo estás? Te queremos súper agradecer. Para nosotros es muy importante visibilizar los avances en materia de estos derechos relacionados a la menstruación, pues en nuestro país, pero en Latinoamérica, porque es también un referente digamos, para articular y para poder trabajar, pues, como gran territorio y que no estemos como tan desconectados de lo que está pasando en los otros lugares. Entonces, te quiero dar las gracias en nombre del colectivo y pues bueno, seguro te volveremos a invitar más adelante para que nos cuentes en qué van esos proyectos de ley, cómo ha sido el proceso allá y bueno, pues
deseándote lo mejor. Sí, como te dije la otra vez, ahora en marzo vamos a hacer un ciclo, así que en estos días te vamos a estar invitando para participar de ese ciclo en la Argentina, donde va a haber exponentes de distintos países, también para visibilizar y empezamos también a medida que fuimos investigando en el tema los avances que está habiendo en otras regiones, ¿no? En Francia también ahora se les va a dar elementos de gestión menstrual en las escuelas a las chicas, bueno, lo que habíamos visto en Escocia hace 2 o 3 meses, pero la verdad que afortunadamente todas las semanas vemos un avance a nivel mundial en cuanto a este reconocimiento y bueno, eso refuerza y es un apoyo importantísimo para que sea una política de Estado en las distintas regiones y en el mundo, ¿no? Así que, bueno, feliz de estos encuentros, por muchos encuentros más, y para que esta agenda sea efectiva no solo en mi país ni en Colombia, sino en toda la región y en todo el mundo, ¿no? Que hay agendas tan desiguales del feminismo, bueno, empezar a unirnos también en ese sentido y lograr avances de manera colectiva. Claro que sí, Carmela, muchísimas gracias, que descanses y tengas una muy buena noche y gracias a todos y todas las que Gracias. se conectaron a descansar. Que estés muy bien. Bueno, Gracias a todos los que se un conectaron. abrazo. Chao. Bueno, aquí termina nuestro live. Nuevamente, gracias a todos y a todas las que se conectaron hoy.